El mundo aún tiene que demostrar que las personas pueden nacer malvadas, aunque a lo largo de la historia hemos experimentado personas que podrían haberlo sido, aunque se ha demostrado que las personas pueden crecer para convertirse en monstruos. La mayoría de las veces, los monstruos son creados por el entorno en el que se desarrollan. Cuanto más feo es el entorno, más aterrador es el monstruo. Esta es la historia de un hombre al que se refieren como el monstruo de los Andes, un monstruo creado por su entorno. Pedro López nació el 8 de octubre de 1948 en Santa Isabel, Colombia. Sus padres son Medardo Rice y Belinda Rice. Su padre fue asesinado 6 meses antes de su nacimiento en una tienda de abarrotes que había sido atacada por una turba rebelde. Este ataque ocurrió al inicio de la guerra civil en Colombia que se conoce como la violencia. Tal vez si su padre hubiera estado vivo, Pedro habría crecido de otra manera. Pedro era el séptimo hijo entre 3 hermanos y según su madre, era un niño educado que tenía la ambición de convertirse en maestro. Cuando Pedro tenía 8 años, su madre lo echó de la casa porque lo había pillado acariciando a su hermana menor. Más tarde culpó a su madre porque ella era una trabajadora sexual, también había sido abusada constantemente por sus clientes y probablemente haber sido testigo de esos actos cuando era niño lo afectó. Al salir de casa huyó a Bogotá, que es la capital de Colombia, donde se unió a una pandilla y comenzó a fumar bazuco, una forma impura de cocaína. Más tarde se le acercó un hombre, un extraño que le ofreció refugio. Joven, asustado y probablemente hambriento, siguió a este extraño y desatendiendo el consejo de nunca sigas a un extraño, fue llevado a un edificio abandonado por el extraño y abusado sexualmente. Aún con ganas de sobrevivir, el joven Pedro cumplió 10 años en las calles y fue recogido por una pareja de ancianos que lo inscribió en una escuela para huérfanos. Se suponía que este era un gran avance y una oportunidad de supervivencia para sus víctimas, pero a la edad de 12 años, un maestro lo abusó sexualmente y lo empujó a huir, de regreso a la calle. Crecer en la calle empuja a la gente a una vida delictiva, y eso fue lo mismo para Pedro. Fue arrestado en 1969 por robo de auto. Mientras cumplía su tiempo en la cárcel, 3 de sus compañeros de prisión lo violaron en grupo. Este hecho lo traumatizó profundamente. Se cansó de cómo lo habían tratado, por lo que persiguió a sus abusadores en la cárcel y mató a todos y cada uno de ellos. Sus acciones fueron vistas como autodefensa por el Departamento de Justicia Local de Colombia. Y no solo eso, sino que también se ganó el respeto de sus compañeros de prisión. Las cosas empeoraron después de su liberación en 1978 porque ese fue el comienzo de su ola de asesinatos y violaciones. Comenzó secuestrando, violando y asesinando a 3 niñas cada semana, haciéndose pasar por un vendedor que estaba perdido y necesitaba ayuda para salir del área. Luego las atraía a un área remota para cometer sus crímenes. Pero durante un intento de secuestrar a una niña de 9 años de una tribu india, fue capturado. Como castigo fue golpeado y enterrado hasta el cuello por los nativos. Habían planeado verterle almíbar en la cabeza y dejarlo para que las hormigas se lo comieran vivo. Afortunadamente para Pedro, un misionero estadounidense lo salvó convenciendo a los lugareños de que lo dejaran entregarlo a la policía peruana, aunque se mostraron firmes en matarlo, pero luego se convencieron. Algunos informes dicen que el misionero lo liberó en la frontera con Colombia, mientras que otros dicen que en realidad lo llevaron a la policía, que lo deportó de inmediato a Colombia sin considerar la amenaza que representaba para la sociedad. Sin embargo, la historia dice que a Pablo lo dejaron libre para continuar con su juerga de violaciones y asesinatos. Permitido vagar libremente, comenzó a viajar por Colombia y Ecuador, secuestrando, abusando y asesinando niñas en su camino. La policía y la gente creían que los niños desaparecidos estaban siendo secuestrados por bandas de esclavitud y prostitución. Por supuesto, era difícil creer que un hombre fuera lo suficientemente monstruo como para cometer los crímenes solo. Durante una inundación cerca de Ambato, Ecuador, en 1979, se encontraron los cuerpos de 4 de los niños desaparecidos y días después Pedro fue capturado por la madre de María Poveda, de 12 años, mientras intentaba secuestrarla en un mercado. Fue arrestado y detenido para interrogarlo, aunque al principio se mostró reacio a confesar, incluso después de haber sido golpeado y torturado, pero pronto lo hizo. El capitán Pastor Córdoba se ganó su confianza y le confesó sus crímenes. Le dijo dónde podía encontrar a una de sus víctimas. Así fue como se encontró desnudo el cuerpo de Ivanova Jacome, tendido sobre un viejo colchón en una cabaña. Cuando le preguntaron cuántas niñas había matado, respondió: más de 200 en Ecuador, algunas decenas en Perú y muchas más en Colombia. Según su biografía, Pedro tenía la mentalidad enferma de que estaba haciendo todo lo que hacía para ayudar a las niñas. Las mató para que pudieran ir al cielo. Al escuchar esto, el mandatario ordenó que se llevara a Pedro a los lugares donde dejó los cuerpos hasta que se descubrieran todas las víctimas en Ecuador. Al principio se mostró cooperativo, pero sabiendo muy bien que sería acusado de
asesinato se detuvo y declaró su inocencia. Pese a que la policía logró destapar 153 cadáveres y sumado a su confesión inicial, Pedro solo fue sentenciado a 16 años de prisión debido a la ley ecuatoriana por las muertes y fue enviado a un hospital psiquiátrico siendo diagnosticado como sociópata. El 31 de agosto de 1994, Pedro fue liberado de prisión 2 años antes por buena conducta. Fue deportado a Colombia, donde fue acusado de un asesinato de 2 décadas a su llegada. En lugar de ser acusado de encarcelamiento, fue declarado loco y fue internado en una instalación en 1995. Pedro fue declarado cuerdo y liberado con un billete de $50 en 1998. Luego de su liberación, visitó a su anciana madre. Ella afirmó que había estado asustada y convencida de que la mataría porque la había culpado de todas sus atrocidades, pero en cambio le pidió la herencia de su vida sabiendo muy bien que no había nada. Vendió la única cama y silla de su madre a la gente de la calle antes de desaparecer. Hasta el día de hoy se desconoce si Pedro Alonso López está vivo o muerto, pero esta es la historia de uno de los asesinos en serie más prolíficos del mundo, conocido como el monstruo de los Andes. Y dime, ¿qué opinas acerca de esta historia? No olvides dejarme saber tu opinión acá abajo en los comentarios. También dejar tu like, suscribirte al canal y compartir el video si te gustó. Sin más me despido y hasta la próxima.